Bueno, nuestra tercera etapa comenzó realizando un inventario de activos. Estos son los recursos necesarios para que una organización funcione correctamente, que alcance sus objetivos, que aporten valor y que puedan ser protegidos de posibles riesgos. Mencionamos algunos, como vemos en pantalla, los activos de procesos, que son las actividades que realiza el sistema nuestro, como por ejemplo el análisis y confección de contrato, la gestión y traslado de materia prima, el análisis de muestras y el acopio y almacenaje de materia prima. Después están los activos de soporte, que también llamados contenedores, que pueden ser físicos, electrónicos o de almacenamiento. Eso, como mencionamos acá, está la base de datos de la empresa, después están los archivos, los ficheros y el servidor de correo. En la siguiente diapositiva están los activos de hardware, soporte de instalaciones. Las instalaciones son donde se realiza el proceso mismo, en este caso los acopio para que se almacene la materia prima y los procesos de gestión que están en las oficinas. Después, bueno, están los activos de hardware que usamos equipos informáticos, los portátiles, los celulares y el cableado. En la parte del software, utilizamos el sistema de agroindustria UTN FRRO, después están los Windows, además de otros que están ahí. Después en la otra diapositiva están los servicios. Los servicios son los que son utilizados para desarrollar el proceso de prestación de servicio. Están también los equipamientos que usamos, impresoras, sistema de control, que en este caso va a ser nuestro activo del riesgo que elegimos. Después están las instalaciones repetidas, que ya lo dijimos. Y en la siguiente diapositiva están la información y las personas. Las personas son todos los empleados o terceros que explotan o operan todos los elementos anteriores. Y por último, mencionamos los activos de información, que no son los menos importantes, ya que en el contexto de la seguridad de la información son los activos críticos y se relacionan con las demás categorías. En la siguiente. Bueno, ahora voy a presentar 10 riesgos relacionados a nuestro proceso crítico que fueron encontrados con mis compañeros y yo. El primero que vemos ahí se refiere a que durante el pesaje realizado por el fletero en el centro de control, la balanza indica que el peso del camión es superior a la soportada por el vehículo, por lo que no puede obtenerse el certificado de pase aprobado, lo cual impide que el fletero finalice el recorrido hacia el acopio destino para la entrega del pedido. El segundo habla que debido a un alto tráfico en el sistema se produce que su capacidad se vea sobrepasada, lo que desemboca primero a que ande más lento y por último a que se caiga. El próximo riesgo, al que más adelante vamos a expandir más, trata de que cuando la materia prima se encuentra almacenada en los acopios, esta se puede echar a perder debido a que los factores externos como la humedad, variación de la temperatura ambiental, entre otros, no fueron notificados por el sistema de monitoreo debido a una falla eléctrica en los controladores, lo que generó que no se tomen medidas para evitarlo. El cuarto riesgo expone que debido a las consecuencias de las enfermedades causadas por el virus de la pandemia, gran parte del personal administrativo u operario no puede asistir a la empresa para realizar las tareas que deben ser cumplidas diariamente y que son altamente restrictivas por los horarios que se deben realizar. Y la quinta es que, tomando en cuenta que algunos de nuestros operadores trabajan con dispositivos de almacenamiento externos, estos pueden verse infectados por un malware al cual transmiten a los ordenadores de la empresa, pudiendo generar gran pérdida de información, como también la inutilización del equipo para el desarrollo laboral del empleado. Bien, continuando con la otra mitad de los riesgos existentes, tenemos como riesgo 6 la incompatibilidad de nuevas tecnologías. Esto se ve que al adquirir nuevas tecnologías y maquinarias no son compatibles quizás con el desarrollo y programación de la obtención de sus resultados en un módulo de programación dentro del sistema.
Después tenemos el riesgo 7, que se da a la falta de oferta de materia prima por parte de los proveedores, que esto se debe quizás a un tema de políticas económicas del mercado a nivel global o nacional quizás, que hace que los proveedores deseen no vender la materia prima a nuestra organización, lo cual no nos permite proceder con nuestro objetivo. Dentro del riesgo 8, el proveedor afirma que su materia prima es de una calidad, pero en realidad no lo es. Esto trae como consecuencia una pérdida de un contrato cancelado, ya que al llegar a la ubicación y retirar la materia prima y realizar el primer análisis de muestra, este arroja un valor distinto al pactado. Como riesgo nuevo tenemos la pérdida de información, ya que no tenemos un respaldo en un servidor en la nube. Ante el ingreso de un usuario interno o externo a la organización, la eliminación de información importante en los equipos de forma local, hace que no tengamos respaldo de los mismos en otro dispositivo de almacenamiento. Y por último, el riesgo 10, que es una falta de capacitación en la utilización del dispositivo mencionado ahí, que es un dispositivo portátil que lo que permite es ingresar una pequeña cantidad de materia prima y arroja el valor de la calidad de la misma. Es un dispositivo difícil de utilizar y la falta de capacitación a los fleteros del mismo hace que el proceso no se dé de forma correcta. Bien. Bueno, en la siguiente diapositiva voy a explicar el análisis cualitativo y cuantitativo. Para poder evaluar el impacto en unidad monetaria y la probabilidad en porcentajes, se proponen las siguientes tablas. Tanto para la probabilidad como para el impacto, tenemos una escala del 0 al 5, en la cual se especifica el nivel que se pueda llegar a tener. En caso del impacto, va desde muy bajo a muy alto, y en el caso de la probabilidad, va desde imposible a casi cierto. Cambia de diapositiva. Bien. Una definida estas escalas, pasamos a hacer el análisis cualitativo, en la cual seleccionamos 6 riesgos de tecnología de información. Bueno, como se puede ver en la primera columna se especifica el ID, que es el número que identifica el riesgo. En la siguiente columna se especifica justamente el riesgo. Y bueno, y para no ser tan redundante, voy a explicar los primeros 2 riesgos que se muestran en la tabla. El primer riesgo no es más que la materia prima que se encuentra almacenada en los acopios, y esta se acecha a perder debido a factores externos como la humedad, la variación de la temperatura ambiental, entre otros. El segundo riesgo, que es la caída del sistema debido a un alto tráfico es la caída del sistema, sí, debido a un alto tráfico en el sistema que se produce en la sobrecarga del mismo, que se desemboca en la caída del mismo. También tenemos la clasificación, en el caso del primer riesgo que nombré, fallas del sistema y tecnología de hardware, elemento, digamos, mantenimiento. Y en el segundo riesgo, de falla de sistema y tecnología, hardware, rendimiento. En las siguientes columnas se muestra la probabilidad y el impacto, que fueron evaluados previamente con la escala que definimos, y asociado a esto tenemos la severidad, que no es más que, digamos, el estado del riesgo, o la exposición del riesgo, que no es más que la probabilidad multiplicada por el impacto. Y a todo esto también se le suma la columna de la priorización, que justamente es lo que se quería obtener, una lista priorizada de todos los riesgos. Está ordenada en orden decreciente. Y bueno, después tenemos en la siguiente tabla, la realización del análisis cuantitativo, que fundamentalmente la idea es ver si nos convence o no hacer una estrategia de tratamiento de los riesgos. Es una tabla muy parecida a la otra, ya que me refiero que tiene las mismas columnas y se busca obtener la severidad del riesgo cuantificada, es decir, cuantificar el riesgo. En el primer riesgo, como se ve, es muy poco probable de que pase, es un 20%, y el impacto de que pase esto, digamos, el impacto en unidades monetarias es de 25. Y la priorización, la severidad es 5. Bueno, en la siguiente diapositiva está la regla de Pareto del 80-20. Esto relaciona el 80% de los riesgos que se pueden prevenir con el 20% de los controles de seguridad.
Es decir, se implementa un número reducido de medidas de seguridad que podrán evitar las amenazas en forma proporcional. En la siguiente, ahí está relacionado con el análisis cuantitativo y cualitativo que se mencionó, en el cual nosotros identificamos el número 3 como posiblemente el más crítico dentro de la falla de sistema y tecnología, dentro de hardware y mantenimiento, como el más importante, que sería la materia prima se echa a perder debido a que factores externos como la humedad o la variación de la temperatura ambiental, entre otros, materializaría el riesgo en forma dañina. Dentro de esto podemos identificar varios activos. Por ejemplo, el activo de proceso, que es el análisis de muestra, las instalaciones que son los acopios. Bueno, en el activo de equipamiento están los sistemas de control, donde los operarios, que son las personas, los activos de personas, que realizan la actividad, manejan información de exámenes de muestra, que serían los activos de información. Así terminaría más o menos la identificación de los activos relacionados a nuestro riesgo. Nico. Bueno, hablando ya del contexto, se podría decir que este es debido a una falla electrónica de los controladores en el almacenamiento de los acopios, lo que generó una pérdida de materia prima que no ha sido controlada por los operarios del laboratorio, teniendo un costo importante para la empresa. Su disparador surge el análisis de las muestras de forma periódica, donde se descubre que la calidad de la materia prima acopiada se ha disminuido notablemente. Sus actividades y prácticas son el análisis de muestra y registros de esta, respectivamente. El rol es el personal que participa en el proceso con permiso de registro y análisis de muestras, y tiene las competencias suficientes para realizar esto. Ya en la valoración de riesgos, los factores a tener en cuenta serían, por ejemplo, los activos, que es que existe un fuerte impacto sobre la productividad, hablando de sensibilidad, que representa un valor económico además de la confiabilidad. La reputación se ve dañada, dejando una mala imagen sobre la actividad, da una ventaja competitiva sobre las otras empresas. Ya en la legalidad y regulatoria se deberán establecer procedimientos legales para evaluar la emisión o no del título. En cuanto al volumen, la pérdida de gran cantidad de materia prima puede ser catastrófica para la empresa. En amenazas no encontramos que aplique ninguna, pero en organización sí, siendo por ejemplo el momento en que tiene lugar genera un gran impacto de pérdida para los clientes, el cual podrían solicitarlos para su entrega justo cuando ocurra el problema. La detección no es inmediata. En cuanto a su respuesta, la contención tiene que ser inmediata, eso sí, para que no se expanda a otros acopios. La remediación es reparar o cambiar el controlador en caso de que no se pueda reparar. La recuperación es que luego del cambio es necesario revisar la materia prima con su grado de daño. Los factores externos que están involucrados son la detección, que es por accidente, ya que el controlador que debería controlar esto roto o dañado. En la legalidad puede ser perjudicial para la organización, que puede que tenga problemas legales por el no cumplimiento de ordenanzas de control, de calidad y litigios por parte de los clientes. Los competidores pueden aprovecharse, ya sea consciente o inconscientemente, este problema para ganar terreno sobre nosotros. Y hay otros grupos de interés que pueden estar implicados en la pérdida del material. Ya hablando de frecuencias de amenazas, el contacto es aleatorio, ya que la amenaza de falla del sistema del control es aleatoria dichamente, no se puede saber cuándo va a fallar el controlador. Y su riesgo de detección es la probabilidad de consecuencias negativas para el agente de amenazas. Los factores analizados para el cálculo de la probabilidad de ocurrencia del riesgo inherente tiene las vulnerabilidades, que son la capacidad de las amenazas, que es dependiente de los factores externos, como la humedad, etc. La capacidad de resistencia, que es baja en función de la ineficiencia de controles frente a las vulnerabilidades descritas. Y por último, las consecuencias que encontramos, que son la imposibilidad de la ejecución del proceso de análisis de muestra por la inexistencia de controles físicos. Ahora mi compañero Bueno, sigue continuando con el riesgo, ahora analizaremos el tratamiento del riesgo. Dentro de las estrategias tenemos la de evitar, transferir y mitigar. Evitar. Dentro de la estrategia de evitar podemos decir que este riesgo no puede evitarse,
ya que existe un 100% de dependencia de la utilización de las herramientas tecnológicas, que como el ser humano capaz, o la sensibilidad de su piel, detectar la perfección en términos cuantitativos, a los factores, los parámetros como la temperatura, la humedad, entre otros. Dependemos totalmente de estas tecnologías que nos permiten visualizar y controlarlas, y siempre existe una probabilidad de que esto sufra una falla. Transferir. Bueno, en esta opción, la de transferir, creemos que no se puede transferir este riesgo, ya que es una actividad propiamente de la empresa, que tiene su confidencialidad y cuenta con un personal profesional altamente capacitado, con una disponibilidad 27/7 de los días de servicios, para poder actuar ante una falla y la capacidad de tomar decisiones que se encuentran dentro de la política y el beneficio de la empresa. Mitigar. Bueno, por último tenemos las estrategias de mitigación, en las cuales se puede establecer las siguientes estrategias para mitigar la probabilidad o el impacto, o ambas cosas. Como primero tenemos la realización de controles con mayor frecuencia a todas las herramientas y sistemas de control que indiquen con un porcentaje, o digamos mínimo establecido por los ingenieros, en la eficacia de los resultados con un plan de exhaustivo mantenimiento preventivo. La ventaja de esto es que permite conocer cuándo un equipo se encuentra en correcto funcionamiento y cuáles no. Cuáles de ellos deben ser reparados o directamente deben ser reemplazados. La segunda estrategia de mitigación, identificar los componentes críticos de los diferentes sistemas de control y confeccionar un inventario óptimo para que en el caso de que uno de esos componentes que lo conforman deben ser reemplazados. La ventaja de esto, bueno, ante la falla de uno de los componentes, permite ser reemplazado inmediatamente con alguno de los que se encuentren en el inventario. Y bueno, y como desventaja, puede estoquearse con repuestos, digamos, y más de este tipo, puede ser un altísimo costo, y que algunos de ellos nunca deben ser reemplazados. Y como tercero y último, contar con un servicio técnico y reparación altamente capacitado, con una gran disponibilidad que permita minimizar el tiempo de inactividad de los procesos con la reparación de la calidad o el reemplazo rápido de componentes. La ventaja de esto es que permite reparar posibles las fallas, recuperarse en el menor tiempo posible para volver a tener una disponibilidad de los sistemas lo más rápido posible. Y la desventaja representa un gran costo para la empresa, ya que los costos de servicios técnicos va a depender de la experiencia de los mismos, la disponibilidad, el tiempo de resolución, los cuales se espera que los tres tengan un alto rendimiento, ¿no? Bueno, riesgo residual. A partir de la estrategia de respuesta y los controles que garantizan, se disminuye la severidad del riesgo en función de la baja probabilidad de que el riesgo se materialice y su impacto. El impacto en la integridad del activo se reduce a las acciones necesarias para establecer el plan de recuperación de la integridad de los activos, realizando tareas de mantenimiento con mayor frecuencia y la disponibilidad de contar con repuestos y servicios técnicos especializados para poder volver a la normalidad el funcionamiento del sistema. Y la probabilidad de esta amenaza se materializa, a raíz de aumentar considerablemente el riesgo de detección, y la recuperación es muy baja o inexistente. Bien, de acuerdo a la estrategia de mitigación anteriormente mencionadas, vamos a continuar con la definición de los planes de contingencia, recuperación y continuidad del negocio. Como primer plan, el plan de contingencia, que es una vez detectada la materialización del riesgo, se ejecutan las siguientes acciones. En caso de que la detección se dé por el disparador 1, que es cuando se obtienen los resultados negativos al realizar los análisis de muestras, se emplea la siguiente estrategia, que es iniciar tareas de control y mantenimiento exhaustivo de los sistemas de control para ver su porcentaje de eficacia o su rendimiento. En el caso de que la detección se haya dado por el disparador 2, que es cuando los sistemas de control envían alertas a los sistemas de monitoreo, es cuando se procede a realizar un nuevo análisis de calidad, ya que el sistema informa de que hay una variación detectada, entonces se procede a hacer un análisis de calidad para evaluar si se ha perdido un porcentaje de calidad en la materia prima o no.
Luego tenemos el plan de recuperación, que se basa en dos acciones o dos procesos distintos. Una es una opción que es los sistemas de control que se encuentren con fallas, deben ser reparados por el equipo de servicio técnico especializado para que los mismos sean reparados y vuelvan a operar de forma manual. Y por otra opción es que los sistemas de control que se encuentren dañados sin posibilidad de reparación deban ser reemplazados por completo. Dentro del plan de continuidad del negocio, tenemos que, como primer plan, siempre vamos a tener que analizar esta opción o esta condición inicial, que es necesario saber el tiempo estimado de resolución que va a tener el plan de recuperación ante la reparación o sustitución del o los sistemas de control que estén dañados o con fallas. En el caso de que el tiempo de resolución supera como un tiempo promedio, que estipulan los ingenieros que a partir de ese tiempo superado la calidad de la materia prima empieza a bajar, es que se toman o se empiezan en dos posibles opciones. Directamente distribuir o trasladar la materia prima a los acopios disponibles más cercanos, o directamente enviar la materia prima directo a la fábrica de producción misma de la empresa. Así se conserva su calidad y se realiza para otros fines productivos o económicos. Bueno, ¿alguna duda del resto de la clase? ¿Quieren preguntarles algo a los chicos? Yo quiero saber qué empresa es. Cargill. Sí, Ah, no, buenísimo. es Cargill, pero está como, le pusimos otro nombre por temas políticos de la empresa que no nos permite mencionarlo. Sí, una agroexportadora nomás pusimos. Ah, sí, perfecto, sí, en nuestro caso también. ¿Alguna otra duda?